Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, bienvenidos, bienvenido. En cualquier caso, hoy estoy personalmente de enhorabuena porque tengo en este programa Enlace Iberoamericana de Prensa Mercosur y Radio Mercosur, tenemos a don Guillermo Fesser, un hito, sin duda, desde mi humilde punto de vista, que yo soy un comunicador, no muy avezado, pero con muchas intenciones y buenas, de enlazar con los grandes personajes iberoamericanos y los grandes temas de nuestra comunidad de América Latina desde la Unión Europea. Y allá, en la otra orillita de los Estados Unidos, está una gran personalidad. Repito, si yo tuviera que señalar hitos de la radiofonía en español, desde esa Españita plural mía, diría pues aquel obetense y asturiano de los deportes, José María García, diría de aquel Luis del Olmo, que, viven pero no ejercen, diría de Iñaki Gabilondo de la SER, diría de Carlos Herrera, y sin duda, dentro de este palmarés y con una peculiaridad brillante, simpática, rompedora, sinceramente lo digo, estaría nuestro entrevistado hoy, don Guillermo Fesser, que, como él mismo señala, no solo estudió periodismo en la Complutense y se perfeccionó, ya veremos, incluso con una beca Fulbright, que tengo que recordarle, y seguro que él está más actualizado que yo, que al día de hoy el Comité de Becas Fulbright ha dimitido en pleno por las medidas de Donald Trump contra este tipo, porque las becas Fulbright favorecían a, estudiantes del exterior. Él sabe mucho más de eso porque fue un becado de Fulbright, repito, y estudió en California también, en la USC, o sea, Californian de Estudios Cinematográficos. Hablaremos de esto, pero esta es una novedad. Sabe bien perfectamente porque es un hombre tremendamente informado y además radica en la otra orilla del iberoamericanismo de los Estados Unidos o Norteamérica, que en Norteamérica comprende a otros estados y que América es más que Estados Unidos de América. En cualquier caso, es un grandísimo referente para este humilde comunicador. Don Guillermo Fesser, hablar de usted es hablar de un periodista, locutor, escritor. Tiene una familia extensa, pero muy prolífica culturalmente. Hablaremos de Javier y de Alberto, por señalar algunos, de sus hermanos. Y usted fue co-creador de 1982 hasta el 2007 en Goma Espuma. Yo cuando estudiaba incluso llegué a acabar la carrera, aunque la verdad por las noches prefería mucho más escucharle a usted con sus magníficos personajes que, en fin, con un castellano antiguo diría que epataban a este que suscribe. Su programa, ahora que se lleva la palabra, fue disruptivo en la radio española. Actualidad con humor, música, juventud y cosechando enorme reconocimiento. Usted ganó el micrófono de oro, los premios Onda. Fundó luego en el 2000 una fundación Goma Espuma sobre la educación. Usted ayudó a niños en Nicaragua, pero no solo en el ámbito iberoamericano, hispanoamericano, sino en Senegal y en Lancara, en fin. Incluso ha promovido el flamenco con la tesitura de Flamenco para todos. Y yo querría ponerle aquí eso de a lo loco se vive mejor, pero prefiero que usted me señale una cuestión con carácter previo que dicen algunos juristas cursis, entre los cuales me encuentro. Usted
dice, me parece que un tuit, temo recordar que, claro, su apellido, Fesser, que tiene 2 S, repito, querida audiencia, Fesser, con 2 S, y claro, resulta que aquí en España le llamamos Freser. Somos un desastre cuando vemos esos apellidos que creo que son de origen germánico, según investigué, y que tiene un escudo arma precioso. Pero puede hablarme usted de su apellido Fesser, pero curiosamente dice que en Estados Unidos lo captan bien Fesser con 2 S. Pero cuando usted habla de Guillermo, claro, no saben si llamarle William, Willy, Guillaume, La Pera. ¿Puede usted, si me permite este lujo, y con mi tremenda gratitud de acogernos, hablarnos un poquito de su apellido Fesser, y que es curiosamente el nombre de Billy también, Bill le pueden llamar, en fin, este nombre y apellido, cómo es acogido y cómo usted cuenta anécdotas incluso de sus alumnos, vamos, de los alumnos que estaban con usted que lo confundían. ¿Puede hablarnos de su apellido Fesser con 2 S, estimado Guillermo? Uy, que tenemos un problema de audición. Siempre suele pasar. Igual es bueno que comentemos algo. Antes hicimos una prueba, querido Guillermo, y funcionaba. ¿Usted me oye a mí? Dígame si me oye con la... Está en mute. Bueno, puede que esté en mute. Quite el mute y ya está, don Guillermo. Ahí estamos. Ahí está. A ver. Pensaba que me habíais muteado vosotros para que no me metiera. Sí, bueno, el director es capaz de cualquier cosa con tal de boicotearme. Bueno, nada, en principio, Javier, muchísimas gracias por tenerme aquí en este programa. Ha sido una presentación tan larga que no sé si me va a hacer falta que diga yo alguna cosa más, hoy está todo dicho. Pero para empezar por donde me has preguntado, sí, el apellido Fesser es raro en España. Siempre me han hecho gracias en el colegio de Fesser, Feserro, Feserrucho, Serrucho y cosas absurdas, y en las correspondencias han llegado siempre apellidos muy chocantes. Pero bueno, todo es porque hace 7 generaciones antes que la mía, pues un tipo vino de lo que entonces eran las naciones hanseáticas, porque todavía no se había creado Alemania, y se vino de comerciante a la que era la capital del comercio del mundo entonces, que era la ciudad de Cádiz, ¿no? Sevilla se había quedado muy pequeña para los galeones españoles, ya no podían subir por el río Guadalquivir hasta la Torre del Oro, y entonces se pensó en la bahía de Cádiz como alternativa, y Cádiz se convirtió en el centro del comercio, ¿no? Ahí estaban todos los mercaderes de Italia, del norte de Europa y del resto del mundo haciendo negocios, y todos teniendo una casita cerca del puerto con una torrecita en la que se asomaban todos los días con el catalejo a ver si les venía el barco de las Américas con el cargamento que habían pedido, ¿no? Bueno, este señor al final terminó siendo el cónsul de esas naciones hanseáticas en Cádiz, pero lo importante es que se casó con una gaditana, y a partir de ahí pues pasaron cosas, y una de las cosas que pasaron 7 generaciones después es que me toca estar a mí aquí. O sea que es usted de esa unión hanseática con H, hanseática germana, y curiosamente Fesser con 2 S viene de una unión de una gaditana con un germano inquieto y andariego. Pues qué honor, y usted creo que también, además de que cuando se trasladó a Estados Unidos, porque se ha casado con una norteamericana, y perdóname que avance así un poco a lo loco, pero bueno, ya sabe que los podcasts suelen ser un poco en profundidad, y creo que usted tiene para hablar largo y tendido. Lo que no quisiera era robarle tiempo. Usted se trasladó porque ganó, entre otras cosas, y tengo mucho más que decir de su vida, no cree que usted, hombre, por Dios, y su familia. Lo que pasa es que usted es demasiado, no solo humilde, sino discreto, tal vez porque siempre hace que los demás se sientan protagonistas, no como yo, que voy de soberbio y de sobrado. Pero perdóneme, don Guillermo, usted fue a los premios de beca Fulbright, o Fulbright, y por cierto que usted vive en un sitio rarísimo, que tiene un nombre cerca de Nueva York, recientemente también tan difícil de nombrar que no me atrevería, en el county, en el condado pero ¿me podría hablar un poco de esa vinculación con Estados Unidos inicial, con la Universidad de California de Arte y de Fulbright, y cómo se produjo ese tronque con la cultura norteamericana en su juventud, porque ustedes son bastantes hermanos, y cómo sintió esa vocación americanista, digamos? No sé si me explico bien, don Guillermo. Sí, te explicas bien, a ver si consigo yo responderte con las mismas intenciones y con el mismo resultado.
Es muy sencillo, ¿no? Yo no tenía ninguna vocación americanista ni nada. Yo lo que hice es enamorarme de una chica que resulta que era de Estados Unidos. Hicimos nuestra vida, nuestra familia en España, tuvimos allí nuestros hijos y cuando el mayor le tocaba irse al bachillerato, al high school, pensamos que estaría bien por lo menos pasar 1 año o 2 años sabáticos, entre comillas, en Estados Unidos, pues para que nuestros hijos también conocieran la otra parte de sus raíces que solo tenían la oportunidad de ver en verano, y que no es lo mismo ir en verano a un sitio y pegar patadas a una pelota con 4 amigos que enterarte de qué va el país, a qué hora se acuestan, qué estudian en el colegio, qué comen y a qué se dedican los vecinos, ¿no? La tontería de quedarnos 2 años cuajó en el sentido de que a mí me sorprendió profundamente este país y las posibilidades que te ponía delante de la mesa, sobre todo en el campo laboral. Y bueno, años más tarde decidimos hacer un segundo intento. Fue en el 2008 y esos 2 años han ido alargando y aquí seguimos, ¿no? Pero el principio, digamos, del contacto cultural con Estados Unidos o profesional, como dices, con una beca de este señor, que normalmente los ingleses escriben las cosas de forma muy rara para que los demás no podamos pronunciarlas. De hecho, cuando se juntan gente de diferentes nacionalidades hablando inglés, todos nos entendemos maravillosamente y todos coincidimos en que el inglés es un idioma que se entiende maravillosamente cuando lo pronuncian extranjeros, pero cuando lo pronuncian ellos mismos es imposible de saber qué dicen, ¿no? Bueno, pero en este caso el senador tiene un apellido que curiosamente se pronuncia como se escribe, o sea que no tienes que preocuparte mucho. Es el senador Fulbright, se dice Fulbright como lo leemos nosotros en España, y es un tipo que tuvo la idea en su momento de que los americanos viajaban poco y que por tanto estaban muy aislados y que había que conseguir unas becas para que los estadounidenses salieran de Estados Unidos, viajaran y estudiaran en otros países, aprendieran algo diferente a lo que se les enseña allí y volvieran a Estados Unidos con esas ideas y las implementaran, ¿no? Luego esto generó el viaje de ida y vuelta y se pensó en becar a gente de otros países para que fueran a Estados Unidos, aprendieran la manera en que ellos hacían las cosas y las trajeran de vuelta a sus países. En esa beca me metí yo por pura chiripa, es decir, Sara, la chica de la que yo me enamoré, resulta que trabajaba en la comisión Fulbright en España, trabajaba en el lugar que se encargaba de traer americanos a España a aprender cosas y me habló de estas becas. Y entonces, bueno, pues vi que había una convocatoria, me presenté, estudié un montón de cosas que en aquel momento me parecieron espantosas porque tenía yo 31 años y era como volver a hacer la selectividad para la universidad. De repente tenía que saber de álgebra otra vez, como en el bachillerato. De repente tenía que saber de historia, de literatura, de tal, pero bueno, me puse a estudiar aquellas cosas, pasé el examen y me dieron la beca, y la verdad que la experiencia pues resultó muy interesante, ¿no? De repente estar en Los Ángeles, en una universidad como USC, la Universidad del Sur de California, con gente que tenía un contacto directo con la industria del cine de Hollywood y aprendiendo un poco pues los trucos y las maneras que tienen ellos de contar las historias, ¿no? Lo cual me enseñó 2 cosas. Técnicamente, algunas cosas que aprendí efectivamente por estar con esta gente que tenían la posibilidad de estar rodando películas como La Guerra de las Galaxias y explicarme cómo hacían los efectos de sonido, por ejemplo. Pero por otro lado, poner en perspectiva el cine de España y de Estados Unidos y darte cuenta que al final no hay tantísimas diferencias, ¿no? La gran diferencia quizá del cine de Estados Unidos con el cine de España es que aquí hay gente tan diversa que las historias son mucho más distintas, ¿no? Mientras que en España, si haces una historia sobre una señora de 50 años, es muy posible que varios escritores escriban la misma, porque las señoras de 50 años suelen ser muy parecidas. Mientras que aquí una señora de 50 años no sabe si va a ser negra, si va a ser blanca, si va a ser pakistaní, si va a comer en el suelo en una alfombra o va a cenar en una mesa, si va a celebrar Navidad o tiene una festividad distinta, ¿no? Entonces, esa complejidad hace que las historias de Estados Unidos sean más complejas, más interesantes, pero técnicamente la verdad es que los españoles estamos a la altura y muchas veces les pasamos de largo. Pues, estimado y admirado Guillermo, contigo tengo la impresión de estar con un pura sangre de la creatividad, te lo digo en serio, y de la comunicación, y es difícil esa línea que quieres seguir. Noto una gran certeza en tus criterios y un gran seguimiento
con mucha humanidad en tus opiniones. Además de que te has acercado al mundo de la solidaridad, quisiera ahora hablar del mundo de la cinematografía, como tú has dicho en esta Escuela de Artes del Sur de California, la USC. Tú en el cine dirigiste Cándida, tengo aquí el dato 2006, basado en ese bestseller de Cuando Dios aprieta ahoga, pero bueno, en fin. Y también escribiste con tu hermano Javier Fesser, porque cada hermano tuyo tiene una enorme semblanza, pues escribiste los guiones del Milagro de Pepinto, que era una especie maravillosa de surrealismo inclusivo, ¿no? Y que ganó el Goya. En fin, podías hablarnos de esta aventura cinematográfica, sobre todo porque luego abrazaste a estos dos magníficos personajes de los tebeos que decíamos a mí, Mortadelo y Filemón, y que siempre con este sentido del humor o de la simpatía o de la ironía, no sé cómo te lo calificaría, porque seguro que eres tan, llamemos, brillante que no puede ni siquiera uno delimitar por tu amplitud. Te lo digo en serio, de tu ironía. Creo que eres un poco incomprendido, aunque has triunfado muy joven teniendo 9 hermanos. Como escritor también has tenido a 100 millas de Manhattan. Y sobre todo quisiera hablar de la novela de Marcela. Por lo tanto, ya que he descubierto a nuestros oyentes un poco esta semblanza cinematográfica y literaria, podríamos hacer contigo un recorrido más en profundidad, incluido del Oyster Bar en la central estación o la estación central de Nueva York, un recorrido cinematográfico y literario, porque estamos, digamos, volando sobre tu semblanza, ¿no? ¿Me permites eso? ¿Qué opinas de tu recorrido cinematográfico ahora, después de esos añitos, y de tu recorrido literario? Bueno, mi recorrido cinematográfico es el recorrido realmente que he tenido, la evolución que he tenido en la relación con mi hermano Javier, ¿no? Javier, como sabes, es director de cine, brillante y reconocido, y es una persona que tiene la capacidad de contar las historias en formato imagen, es decir, sin necesidad de muchas palabras, sacando las expresiones. Date cuenta que en las conversaciones de la gente hay una cosa que se llama silencio, que son tan importantes como los momentos en los que se habla, ¿no? En los silencios de las personas puedes leer muchas veces lo que sienten, ¿no? Lo que están pensando dentro. Y muchas veces hay gente que está hablando de una cosa, a lo mejor yo estoy haciendo esta entrevista y hablándote a ti de la carrera cinematográfica, y dentro de mí estoy pensando en que tengo un problema con mi hijo, ¿no? Y que a ver cómo lo soluciono. El cine tiene la capacidad, a través de la imagen muchas veces, de enfocar más en esos sentimientos ocultos que en lo que está diciendo el personaje, que es el diálogo, ¿no? Y esa es la grandeza de ese tipo de arte, ¿no? Bueno, pues mi reunión con Javier, a principios, mi primer trabajo fue como ayudarle en un corto que tenía que se llamaba, no era El secreto de la trompeta, era el primero, que se llamaba Aquel ritmillo, en el que yo realmente me encargué del vestuario, o sea que imagínate tú los comienzos, ¿no? Pero luego hemos escrito juntos, efectivamente, la gran aventura de Mortadelo y Filemón, hemos escrito juntos El Milagro de Pepinto, en el que en El Milagro de Pepinto realmente es un repaso a nuestra infancia, ¿no? Éramos 9 hermanos viviendo todos muy apretados, pero con bastante relajación y pasándolo bien, y muchos de esos recuerdos de jugar a las cartas de las familias en verano, o de ir todos apretados en un 600, pues están metidos en esa película, ¿no? Y luego la oportunidad de Mortadelo y Filemón fue pues la oportunidad de volver de nuevo también de lleno a nuestra infancia, ¿no? Porque nosotros, como éramos 9 hermanos, nuestros padres no nos llevaban a muchos sitios, ni a casa de familiares, porque no podías presentarte con 9 hijos allí de golpe a merendar, ni a la piscina del vecino, porque no le podías meter a 9 tipos de repente dándose chapuzones, ni tampoco a un restaurante, porque no se podía permitir el hecho de pagar de golpe 11 cubiertos, ¿no? Pero digamos que la propina que sí nos caía todos los años era en la Feria del Libro de Madrid, a la que yo le guardo un inmenso cariño, en el Parque del Retiro. Cada año íbamos todos y podíamos comprar un par de libros para todos, no para cada uno. Entonces caía siempre el tomo de Tintín, que coincidiera con ese año, y el tomo
de Mortadelo y Filemón, Valor y al Toro, o el sulfato atómico, o el que tocara de ese año, ¿no? Y luego pues había peleas para ver quién se lo leía primero, pero Mortadelo y Filemón era como una religión en nuestra infancia, y cuando tuvimos la posibilidad de conocer a Ibáñez, de estar con Ibáñez, de ver cómo Ibáñez dibujaba e inventaba esos personajes y de poderlos utilizar nosotros en la película, pues fue una experiencia maravillosa, ¿no? Pero bueno, digamos que la relación con Javier se fue cimentando, ¿no? Y la última experiencia que hemos tenido juntos, que se llama El monstruo invisible, que es un cortometraje rodado en Filipinas, en un vertedero para acción contra el hambre y para proyectarse en colegios, puesto que los adultos no hemos sido capaces de darle solución a este problema que es el hambre que sufre tanta gente en el mundo, pues pensó Acción contra el hambre, y quizás los niños en los colegios y las niñas en los colegios, con una mirada más limpia y sin haber sido mediatizados por nada, podrían dar con alguna solución, ¿no? Sobre todo poniendo en contexto que el hambre al final no es un problema de darle un plato de arroz, sino es más bien un problema de darle o devuélvele al ser humano la dignidad que necesita, ¿no? Porque muchas veces no te cogen en la entrevista de trabajo si vas con la camisa sucia, o no te aceptan los vecinos si no tienes una manera de responder gramaticalmente correcta, ¿no? Entonces la educación, la sanidad son mucho más importantes que el plato de arroz, que es lo inmediato, ¿no? Para salir del hambre. Y con esa filosofía viajamos a Filipinas, vivimos en un vertedero durante un mes. Ahí decidió Javier, y fue una experiencia maravillosa, que él siempre había sido el director y habíamos escrito juntos, que por qué no dirigíamos también juntos. Y ahí yo creo que se demostró que lo importante en la vida cuando trabajas en equipo es que cada uno, porque siempre hay alguien que hace algo mejor que tú no puedes hacer todo bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, Javier es un gran director técnico, es decir, controla la óptica necesaria y la postura de la cámara que hace que esa imagen sea maravillosa, y yo a lo mejor soy bueno con la gente, explicándole a los actores lo que esperamos de ellos. De hecho, perdóname, tu hermano Javier ganó el premio a los mejores efectos, el premio Goya a los mejores efectos, y luego a los mejores efectos con Pepinto, y luego alcanzó, digamos, con el camino a la Goya al mejor director. O sea, es un hombre muy técnico. Perdóname que te haya interrumpido, pero no quisiera que quedara esto en el tintero. Disculpa, Guillermo, disculpa. No, sí, es técnico, y de hecho las películas que dirige ahora mismo se las edita él mismo. Es decir, es que controla la técnica de una manera maravillosa, ¿no? No quiere decir esto que no controle también la dirección de actores, pero quiere decir que cuando en este proyecto nos repartimos un poco, yo la dirección con la parte humana y él la dirección con la parte técnica, aunque nos mezclábamos en las dos, obviamente, pues el producto, o sea, el resultado se nota en la pantalla, ¿no? Es una maravilla. Si alguien puede ver, está en internet, se llama El monstruo invisible, dura media hora, y al final lo que demuestra es que lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino que lo contrario de la pobreza es la justicia, y también demuestra que la felicidad se puede encontrar en cualquier rincón. Es decir, que la felicidad no se encuentra solo en los sitios en los que a la gente le va bien, que se puede ser feliz también. Es así, el ser humano tiene tendencia a sobrevivir en cualquier circunstancia. La felicidad se puede encontrar en los sitios que menos esperas, se puede encontrar como ya la encontró en medio de la guerra de Bosnia, o se puede encontrar como la encontramos en las carreras tirando de los cordones de las cometas de unos niños en un basurero de un barrio, de un Bantayán en la isla de Mindanao. Pues quería también no olvidarme de grandísimos amigos que me introdujeron en que tú te animaras a venir a Enlace Iberoamericano, como Juan Giacardi, que lo sabes, un arquitecto de renombre que vive en México y que es argentino, un grandísimo, según me explicó, amigo, pero que con grandísimo cariño por ti. Y también mandar un saludo a Jorge Zovich, de la Cámara de Comercio y Desarrollo de las MIPYMES de Argentina. Jorge Zovich es también un grandísimo seguidor, y creo que merece la pena citarlos. Repito, Juan Giacardi, muy agradecido, Juan Giacardi, por presentarme e introducirme en Guillermo. Creo que fue el que me permitió acceder a ti, querido Guillermo. Jorge Zovich es un gran hacedor y promotor de las MIPYMES que dicen en la zona, digamos, de América Latina, y decimos más bien pymes.
pero creo que están más acertados ellos, porque con la informalidad hay mucho autónomo, mucho microempresario. Gracias, Jorge Zovich. Y también a Antonella, diríamos aquí, pero creo que es más bonito Antonella Zaracho. Zaracho, vos sabés, es corresponsal en Buenos Aires, que también es, y te manda un cariñoso saludo. Zaracho, vos sabés que yo quisiera bailar mejor el tango. Y por supuesto, no conozco nada más simpático que mis amigos argentinos. Creo que, ya sabes, Buenos Aires no es un poco la ciudad de los americolatinos, es un poco como la París, ¿no? De la América Latina, y perdóname. México es el ombligo del mundo, pero el otro tiene otro componente, ¿no? En fin, Guillermo, tú conoces mucho más la realidad y me atrevo a seguir, porque claro, la obra de tu hermano Javier pues tiene a campeones. Quiero decir a nuestros oyentes que trató fundamentalmente con el elenco de actores con discapacidad y que con esa autenticidad ganaron el Goya. También, no sé, don Alberto, tu hermano Alberto, que es un hombre de la promoción cultural, pero debe de ser bastante más, digamos, discreto, porque tiene unas iniciativas culturales e institucionales. Si quieres comentar algo sobre este entorno familiar y luego pasamos a lo que, como dice el otro, a hablar del gobierno, porque crónicas nos pueden ilustrar. Dígame un poco más de la familia sin querer meterme mucho. Habla usted de su mujer y 3 hijos ingleses. Si me permite entrar en la persona, luego entraremos en el, digamos, el cronista o periodista, si me permites, ¿eh? Sí, por supuesto, pero déjame antes con esta referencia que has hecho a Juan Giacardi, al amigo que te puso en contacto conmigo, yo creo que es curioso y es interesante hacer la reflexión de lo importante y lo trascendental que es en la vida, también en la vida profesional, los contactos personales. Lo digo no en el sentido del networking que dicen en Estados Unidos, sino en el sentido de tratar bien a cualquier persona. Es decir, tú no sabes, yo como periodista, por ejemplo, no sé quién puede conocer a quién puede abrirme qué puerta, quién puede llevarme a poder contar la historia que yo estoy o llevo detrás de ella meses, porque hay una tendencia estúpida del ser humano de tratar solo bien a los que nos parece que son importantes y nos olvidamos muchas veces de que la gente que realmente importa no son los que salen o los que tienen título nobiliario, ¿no? Entonces, el tratar bien a una asistenta puede ser que al final te lleve a entrevistar al presidente de gobierno que llevabas intentando entrevistar sin éxito porque estabas en una lista de espera de 250, ¿no? Es decir, nunca sabemos quién es cuñado de quién es vecino de quién es amiga de quién. Y a mí en la vida la experiencia me ha dicho que tratando bien a la gente se me han abierto puertas que jamás hubiera imaginado que se me hubieran abierto, ¿no? Entonces, en este sentido, si me hubiera dicho a mí que conociendo a Juan Giacardi hace muchos años en Madrid y en las circunstancias en las que nos conocimos y haciéndonos caso mutuamente sin necesidad ninguno de haberlo hecho, pues muchos años más tarde, ¿no? Tengo la suerte de conocerte a ti, Javier, y de estar en este programa, ¿no? Y de compartirlo con gente que jamás hubieran sabido nada ni de mi historia ni de lo que pasa por mi cabeza, ¿no? Pero bueno, como me preguntas de mi familia, somos 9 hermanos, tanto mi padre como mi madre eran muy creativos. Mi madre era muy creativa en el sentido de que con muy poco dinero, porque el sueldo que llegaba a casa era pelado, tenía que hacer magia para que nos llegara un poco a todos. Y sí, de vez en cuando yo, por ejemplo, que era el del medio, pues tenía lo que se llamaba el abrigo crecedero, es decir, que era un abrigo que cuando me lo ponía yo tenía que enrollar las mangas porque estaban demasiado largas, pero es que estaba pensado para que durara 2 años y le sirviera también si hacía falta al de arriba y remangar un poco más al de abajo, ¿no? Entonces, bueno, esa magia de hacer que se pueda celebrar un cumpleaños con lo que haya, o que se pueda hacer una ilusión de que está veraneando aunque estés en un parque, pues esa capacidad la tenía mi madre, ¿no? Y mi padre tenía una capacidad artística, ¿no? Siempre estaba dibujando. De pequeñito en la guerra hacía con hoja lata que cogía de los vertederos juguetes que luego pintaba con laca de uñas en su casa para vender y sacar un poco de dinero para su familia. Él siempre estaba diseñando, inventando, haciendo cosas, ¿no? Y eso era contagioso desde un punto de vista de observar,
pero también desde un punto de vista pragmático. Es decir, él tenía un armarito en su oficina donde tenía lápices de colores, cajas de lápices de colores, gomas, sacapuntas, tonterías de estas de hacer trabajos manuales, tijeras, no sé qué, que él iba comprando y que a los que se portaban bien te iba dando puntos, ¿no? Te iba dando unos cromos de animales que había, y cuando tenías, ya no me acuerdo si eran 5, 7 o 15, podías ir al armarito a canjearlos, y entonces por 3 ciervos te daban una goma de borrar y por 4 conejos te llevabas a lo mejor un cuaderno, ¿no? Y entonces, bueno, con esa historia hemos crecido todos siempre haciendo manualidades, inventándonos cosas, y como digo que no nos podía llevar a jugar con los primos muchas veces porque no cabíamos en la casa, pues tenemos que jugar entre nosotros, y ahí pues organizamos nuestras propias olimpiadas en el pasillo, poniendo un colchón al final del pasillo y haciendo salto de altura, o organizando obras de teatro, organizando nuestras propias misas del domingo, mis hermanas disfrazadas de monja y yo de cura allí bendiciendo, y yo todo de monaguillo, en fin. Quiero decir que ha sido una infancia muy creativa y muy juntando lo de aprender con lo de divertirse, porque yo creo que en la vida hay 2 cosas. Una es aprender, pero si solo aprendes te crees que eres un empollón y que estás perdiendo el tiempo en una soledad terrible, y si solo te diviertes, pues te da la impresión de que eres un vago maleante y que no estás haciendo nada decente, ¿no? Pero cuando consigues aprender algo disfrutando, o cuando consigues pasártelo bien aprendiendo algo, para mí ese es el bingo de la vida, ¿no? Y tuvimos muchos momentos de aprender y divertirnos de pequeños, y eso al final yo creo que se ha ido contagiando, ¿no? No solamente en Javier, al que has mencionado como director de cine, o a Alberto, que es una mente prodigiosa en el sentido de conseguir actos culturales, ¿no? Que sean de éxito, ¿no? Como la Noche Blanca de Madrid, por ejemplo, o como Foto España, que lo creó con su compañero Alberto Anaut, o como tantas otras iniciativas, ¿no? Bueno, hay también mucho talento en Jaime, que es arquitecto, en Maite, que era una pintora formidable, y una increíble profesora de educación para los niños más pequeñitos, en María, que es una restauradora que te coge una joya del 17 que está en trocitos y te la devuelve lista para ponértela, o un marco, o un cuadro, o una mesa, o lo que haga falta, o en Blanca, que es una decoradora impresionante también, o en todos los hermanos, cada uno tienen un algo que utilizas la creatividad cuando no tienes el dinero, ¿no? Y eso es un reto personal que creo que vale para la profesión, para la vida y para todo, ¿no? El saber salir adelante en cualquier momento con buena cara, porque lo importante es el disfrutar y el hacer cosas con la gente, más que lo grandes o lo caras que resulten esas cosas, ¿no? Pues todavía tenemos que hablar, sinceramente. Quiero pasar a nuestros corresponsales en México, en Colombia, en Buenos Aires, etcétera, pero veo que tu hermano Javier, Alberto y todos los que tú has comentado son grandes creativos. Por ejemplo, Pendleton, me llamó siempre la atención. ¿Por qué Pendleton, la productor que tenía tu hermano Javier y que tú colaboraste? Pregunto, ¿no? Ya que quisiera meter un poquito de menos, digamos, emotividad, porque realmente eres un gran humanista, pero humorista y sobre todo, ya les digo, brillante. ¿Por qué Pendleton? Suena a ropa, suena también en el estado de Oregón. ¿Por qué os dio por Pendleton? Que bueno, Oregón queda encima de California, me parece que es Washington, que es un estado ahí arriba donde se fabrican aviones, cerca de Canadá. ¿Por qué Pendleton? Perdóname, Guillermo, pero quiero... No, esto fue a mí se le ocurrió a Javier poner Pendleton cuando yo me casé en Estados Unidos. Vivíamos en España, pero me casé en Estados Unidos, en casa de mis suegros, aquí en el pueblo donde vivo ahora mismo, en Rhinebeck, y bueno, mi familia vino a mi boda, y Javier vino a la boda, y luego en un viaje que hicieron él y su mujer con otra pareja por la costa este, empezaron a ver por todos lados el nombre de Pendleton, que en inglés se escribe, para fastidiar, con la L en medio, no Pendleton.
ellos lo hispanizaron, le pusieron la L en su sitio, en vez de Pendleton, aunque se pronuncia igual, y lo vieron pues es que hay mucho Pendleton aquí, hay detectives Pendleton, los Pinkerton, los Pendleton, en la página de detectives te aparece, hay ropa que se llama Pendleton, y les hizo gracia el nombre, y como en ese momento estaba Javier pensando en crear una empresa con su socio, el productor Luis Manso, pues se quedó con el Pendleton en la cabeza y según aterrizaron en Madrid después de la boda, fueron a la Cámara de Comercio donde se haga el registro, que ya no me acuerdo, y ¡pum!, hicieron películas Pendleton. Y todavía siguen, ahí están las películas Pendleton, Vicente. ¿Me escucháis ahora, verdad? Sí. Pues también decirte que hay algo que me llama poderosamente la atención. Cuando escribiste o publicaste a 100 millas de Manhattan en 2008, pero luego, curiosamente, después de describir, digamos, las características, o como quieras llamarlo, la idiosincrasia o idiocracia, yo qué sé, en cualquier caso, después de interesantes historias, publicaste Marcelo, que me subyugó. Marcelo, no sé si explicarle yo a los oyentes, se trata de un barman peculiarísimo, hispano, en el lugar más emblemático casi de Nueva York. ¿Puedes hablarnos de esta obra que creo que les interesará a nuestra audiencia sobre el Marcelo que lo convenciste y que luego generó, llamémosle, una especie de... recreaste una atmósfera de New York esencial, de un señor que había atendido desde Cantinflas hasta... en fin, coméntanos tú un poco esta maravillosa obra que creo que debe ser reeditada y redescubierta, porque es singular la atmósfera hispana que tú describes y que recreas. Y a mí, sinceramente, Marcelo, que así llamaba yo a mi hermano mayor, porque ha fallecido hace poco, Marcelo, que también tenemos temas, y además era una especie de, como aquí diríamos, de marisquería. Ahí, hace 3 días, vengo de Sevilla y probé unas ostras al Jerez, calentitas, y me acordé, sinceramente te lo digo, de Marcelo. ¿Puedes recrearnos esa maravillosa historia que Coima merece un homenaje en su máxima amplitud, porque reúne el cosmopolitismo, ese hombre que se ponía, bueno, siempre alguna corbata o algo todos los días para sorprender a su clientela? ¡Qué maravilla de personaje! No sé cómo te dio por eso y cómo lo hiciste tan bien. Y creo que, sinceramente, soy un gran admirador de tu obra, Marcelo. Pues mira, cuando yo estaba escribiendo a 100 millas de Manhattan, que es un libro que básicamente responde a la sorpresa que te conté antes que yo experimenté cuando vine a Estados Unidos. Yo vine a Estados Unidos pensando que este país era algo, y cuando empecé a vivir aquí me di cuenta que era otra cosa. Y eso es lo que explico en A 100 millas de Manhattan. Cuento historias insospechadas de Estados Unidos que a mí nunca me contaron o que yo nunca tenía ni idea de que existían, ¿no? Una de ellas era cuando vas a Nueva York, muchos turistas enseguida vemos que sale en invierno como un vapor por las alcantarillas y tal, ¿no? Y entonces siempre hay una intriga, ¿y qué será esto? ¿Y qué será esto? No, esto es del metro, esto es de tal. Bueno, pues yo conocí tenía la suerte de que uno de mis vecinos del pueblo era el ingeniero que se dedicaba a reparar los escapes de vapor en la ciudad de Nueva York, y con él hice una visita a la ciudad y tengo un capítulo en A 100 millas de Manhattan donde explico cómo funciona esto, que creo que es muy interesante. Pero él, en esa entrevista, a mediodía me dijo, ¿has probado alguna vez el bocadillo de almejas fritas? Digo, ¿almejas fritas, el bocadillo? No, la verdad es que no, ni tiene así una pinta como para probarlo. Me dijo, pues si no has probado almejas fritas en Nueva York, no tienes ni idea de a qué sabe esta ciudad. Entonces yo de repente pensé, pues igual pasa en Madrid, ¿no? Que si no pruebas el bocata de calamares, pues no te has enterado tampoco. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Y entonces me llevó al sitio, y el sitio es The Oyster Bar, que está en la estación de Grand Central, en el lobby ese tan maravilloso. Si bajas escaleras abajo, está la parte dedicada a la comida y hay un restaurante. Al lado del Waldorf Astoria, donde había ahí, Waldorf Astoria, ¿verdad? Sí, entonces ahí hay un restaurante mítico, porque todos los techos son abovedados y los hizo un valenciano llamado Guastavino, que se hizo muy famoso en Estados Unidos. Realmente patentó la bóveda mediterránea de toda la vida, pero él la patentó aquí a su nombre como método antiincendios. En aquella época, a finales de 1800, principio de 1900, se quemaban muchos edificios porque son de madera,
Al ponerles una bóveda de azulejo, pues el fuego no llegaba al piso de arriba y resultó una maravilla. Aparte de eso, es bonito. Ahí está el Oyster Bar y es como este sitio mítico, ¿no? De los grandes cafés de Madrid, de Viena, de Berlín, donde no pasa el tiempo, donde los camareros te sirven con guante blanco y donde son los mismos camareros, porque en Estados Unidos es un país donde el rollo de servir en un restaurante, en un bar, es una cosa que hacen los estudiantes en verano para ganar dinero de Dios y cada 3 meses hay uno nuevo. En estos sitios, milagrosamente, si tú vas 5 años después, está el mismo tipo con el pelo más blanco. Bueno, pues Marcelo se tiró ahí décadas de su vida. Yo conocí a Marcelo, que estaba en una barra. Hay varias barras en el Oyster Bar. Hay una barra pequeñita con solo 9 taburetes, que es como llaman aquí, one man show, o sea, una barra para un hombre, para el espectáculo de un individuo. Era Marcelo. Y bueno, le conocí. Fui yendo algunas otras veces ahí y al final, una vez que llevé a Sara, mi mujer, me dijo, este hombre tiene una historia, ¿no? Y realmente esto coincidió con el principio de la era Trump, cuando se empezaba a cuestionar a los hispanos, cuando se empezaba a decir que eran todos violadores, gente que acababa de llegar para quitarle el trabajo a los estadounidenses, y todo gentes de mal agüero, ¿no? Entonces, me pareció que era muy importante escribir la historia de lo que ha sido y sigue siendo la inmigración hispana a este país, gente honrada, gente que ha venido aquí a partirse la espalda para que su familia tenga una vida digna, gente que no protesta de nada, sino simplemente se pega una ducha todas las mañanas y va a trabajar lo que haga falta y hasta donde haga falta, con tal de hacer el trabajo de la mejor forma posible, ¿no? Gracias, bueno, Guillermo. Pues aquí tenemos, sí. No, sí, y digo, y esta es la historia de Marcelo, que al final se convirtió en un libro publicado por Contraluz en España y en México, un libro que me está dando grandes satisfacciones, no solamente por las ventas, sino por las emociones que provoca en la gente que los lee. Un libro que está hecho desde el corazón, más que desde los datos. Yo creo que los datos pueden abrumar. Tanta gente ha hecho esto, yo he hecho tantas cosas, el número tal, pero las emociones, alguien que es capaz de dedicarte una sonrisa cuando más lo necesitas, alguien que entiende cuando te coloca una bebida que lo que te está dando es el espacio que tú necesitas después de un día de trabajo. Es un resumen de la Nueva York frenética, que de repente encuentra un lugar en el Oyster Bar para tranquilizarse y para entenderse y para dialogar, y en el que todo el mundo es lo mismo, venga de donde venga, pero también es un homenaje como digo, al mundo hispano, que es el motor de este país, actualmente completamente el motor de este país. Todos esos trabajadores sin papeles, pero trabajadores a los que Trump llama criminales, generan 96.000 millones anuales a la hacienda pública de este país. Repito, esos criminales a los que persigue hoy Trump generan 96.000 millones anuales de dólares a la hacienda pública en sus impuestos, y son los que sacan adelante este país, y este ser humano los está criminalizando. Historias pequeñitas como la de Marcelo son un punto en el océano, pero son un punto en el que hay gente que se puede agarrar para demostrar la decencia, la dignidad y el ejemplo de toda esta gente, ¿no? Que ha venido aquí a no decir nada más que a trabajar callados en silencio, pero para cuando miren hacia atrás y vean a su familia, estar orgullosos de que la sacaron adelante. Pues antes de pasar ya te digo, tenemos 6 o 7 corresponsales y ya sabes que los programas de podcast son en profundidad, y que tú, la última crónica o reportaje que te oí, estaba simpaticísimo porque llamabas al Trump taco. Hablaremos de esto, de que el Trump siempre se echa atrás. Bueno, en inglés, Trump always kitchen out. En cualquier caso, don Carlos Castañeda, sé que usted, como dice, está un poquito enfermo con gripa, y según usted tiene la presión baja arterial ahí en Bogotá, debe ser la altitud. Don Carlos, ¿me oyes? Por favor, dinos algo que luego tenemos que pasar a otra gente. Dígame, don Carlos, por favor, dígame. Hola, mi querido Javi, el conductor de este maravilloso programa que es Enlace Iberoamericano, y como siempre, usted con grandes personajes. Hoy recordamos a Guillermo Fesser, una voz que marcó la radio con la espuma y que hoy sigue comunicando desde Nueva York, con historias que mezclan humor, sensibilidad y compromiso social. Yo tengo una pregunta para él, para Guillermo. ¿Qué te empuja a seguir contando historias
y conectando con la gente después de tanto tiempo, después de tantos caminos de recorrido. Guillermo, un abrazo para ti desde Colombia. Hola, encantado de saludarte. Ojalá que pueda hacerlo algún día en directo. Mira, a mí me empuja varias cosas. Actualmente me empuja mucho el poderle dar voz a la gente que no tiene altavoces ni tiene medios para difundir lo que les está pasando en su vida, ¿no? Yo creo profundamente que todas las personas tenemos biografías apasionantes. Y cuando digo todas las personas, me refiero a todas las personas. No creo que sea la biografía de Obama o de la Madre Teresa de Calcuta más importante que la de una señora que vive con un perro en un apartamento solitario en un ático de Bogotá. Y te digo esto porque creo que lo importante de las personas no es lo que hayan hecho, si han ido al Himalaya, si han tenido un graduado universitario en Harvard o si han ganado mucho dinero haciendo negocios. Lo importante de las personas son las emociones. Es lo que siente la gente y los sentimientos los tenemos todos, ricos, pobres, gordos y flacos, ¿no? Es decir, para hablar en lenguaje cinematográfico, ya que hemos citado un poco mi conexión con el cine, sería una película tan apasionante, lo mismo una sobre la guerra civil de Estados Unidos entre el sur y el norte, que la vida de esta señora cuando se le muere el perro en el ático, ¿no? Es decir, porque todos nos podemos identificar con los sentimientos, ¿no? Todos nos podemos identificar con la tristeza, con la incomprensión, con la alegría, con la fascinación. Todos nos podemos identificar con eso. Y cuando las historias, como la de Marcelo, van sobre los sentimientos, la gente se identifica, ¿no? Cuando las historias van sobre presumir, pues se te olvidan al poco, ¿no? Entonces a mí me gusta hablar desde los sentimientos, hablar de la gente que en principio no son nadie, pero que pueden ser perfectamente modelos y ejemplos a seguir. Y sobre todo ahora mismo me motiva el quedarme en Estados Unidos y ser voz de la comunidad hispana que están en su propia descripción espantados, ¿no? O sea, yo tengo, le tengo que decir así, yo tengo pesadillas pensando que gente a la que conozco se los lleváis, ¿no? Estoy hablando de familias, de niños, de trabajadores, de gentes súper honradas y que no es que estén aquí ilegales, es que no les permite este sistema legalizar la forma de estar, porque a este sistema no le interesa que sean legales, le conviene más que sean esclavos y que no tengan derechos para que si les pagan poco no protesten y para que si les tratan mal no puedan decir nada, ¿no? Es decir, es un sistema perverso y entonces contra ese altavoz que dice que esta gente son criminales y que deberían venir legalmente, pero cuando intentan venir legalmente y cuando se presentan en el juzgado como centenares de inmigrantes lo han hecho hispanos en Nueva York en el mes de junio, son detenidos y son deportados y son desaparecidos y no sabemos dónde van a aparecer. Cuando eso ocurre, alguien tiene que contar la historia, alguien tiene que contar a la gente lo que está ocurriendo de verdad, ¿no? Los criminales no son estos y se está criminalizando la pobreza para disimular cosas muy feas que están ocurriendo allá arriba, ¿no? Muchas gracias. Siempre creo que es una seña de identidad tuya, no solo transmitir humor, simpatía, sino que miras al mundo con una compasión y acompasas la sonrisa compasiva y generosa. Sinceramente te lo digo, y se te nota mucho, y por lo tanto me atrevo a hablar con Romna Moreira, que está, según dicen, que yo no he ido nunca a Guayaquil, la perla del Pacífico ecuatoriano, la poetisa, la embajadora de la palabra, la reciente nomás, premiada bonaerense. Doña Romna Moreiro, por favor, dígale algo a Guillermo, que usted le estuvo mandando corazones por aquí por el mensaje interior. Dígame, Romna. ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarlos. Buenos días, buenas tardes. Acá son en Guayaquil, Ecuador. Son las 11:50. Bienvenidos a Enlace Iberoamericano. Y bueno, yo encantada de escucharlo. Y antes he tomado algunas frases y algunas cosas que ha dicho que me han encantado. Como por ejemplo esta frase, perdón, Sara, la chica que me enamoró. Qué bonita frase, qué linda. Otra, lo contrario de la pobreza no es la riqueza, sino la justicia.
y tratar bien a todas las personas y no tratar bien solo a las que creemos que son importantes. Y otra frase o comentario que dijo es que celebraban su cumpleaños con lo que haya, imaginaban estar en un verano mientras estaban en el parque. Es algo maravilloso escuchar todas esas frases que salen, y cuando dice que tiene un libro hecho desde el corazón, le creo porque escucharlo es hermoso, es reconocer que es un ser humano maravilloso. Y bueno, felicitaciones por ese lindo corazón, señor Guillermo Fescher. Y bueno, ahora le voy a hacer una pregunta en base a todo eso maravilloso que he escuchado. ¿Qué papel juegan la ternura y la ironía en un mundo donde el odio gana el clic? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por todo lo que me has contado y antes de responderte a esto, si se me ocurre algo, claro, que no es una pregunta fácil, decirte que Marcelo es ecuatoriano. Marcelo, la historia de Marcelo recorre además varios territorios de Ecuador, porque su padre era músico ambulante bajo el nombre artístico de Mr. Otto y bueno, es como digo, un homenaje a la comunidad hispana en Estados Unidos, pero es concretamente un homenaje a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos a través de Marcelo y de su familia. ¿Qué papel juega la ternura, me dices, o la sonrisa en este mundo? Bueno, yo creo que es un manual de instrucciones de navegación, ¿no? Es decir, el mundo es difícil, o sea, no es que sonreír, utilizar el humor, no es ser banal o superficial o pensar que la tragedia no existe. Venga, ponle de beber al chico, se acabaron los problemas. No es eso, ni mucho menos. Es un manual de instrucciones que te dice que utilizando la amabilidad, porque lo que hace el humor es rebajar las tensiones. Lo que hace el humor es promover la modestia, es decir, darte cuenta que tú tampoco eres más listo que el que está enfrente. Es decir, si tú te crees que eres el más listo en la habitación en la que te encuentras, seguramente te encuentras en la habitación equivocada. Es decir, el humor lo que te hace es ponerte en tu sitio, decir, joder, pues si somos todos iguales, pues venga, vamos a llevarnos bien. Y entonces las bromas lo que facilitan es la comunicación. Es decir, yo no entiendo al humor como un objetivo, eso se llama contar chistes y está muy bien, para que se rían, venga, pum, vale, muy bien, pero está bien un ratito. Eso tiene un ratito, como tiene un ratito el drama y como tiene un ratito todas las cosas del mundo tienen su ratito. Pero la continuidad, el humor, el sentido del humor es más una manera de ser, es una manera de expresarte, es una manera, como digo, es un manual de instrucciones para manejarte por la vida y significa básicamente pues una ley básica en la humanidad, que es que si tú juegas al frontón y das a la pelota súper fuerte, pues al que está al lado le dan la cabeza y se acaba el partido. Si tú juegas al frontón y devuelves la pelota para que el otro pueda llegar y devolverla, pues te tiras 20 minutos jugando y al final pierdes peso en la barriga, que es lo que tú buscabas. Entonces, quiero decir que la ternura, la compasión, la empatía, que ahora hay gente como Elon Musk que dice que es el enemigo de la sociedad occidental, pues creo que son al revés, son las piezas fundamentales de poder ir por esta vida disfrutando y haciendo que los demás disfruten. Y yo creo que el objetivo es no disfrutar tú, sino hacer que los demás disfruten. Y me explico por qué. No por caridad, es decir, no, es que esto hay que ser buenos con los demás. No, por puro egoísmo. Es decir, porque si disfrutan los demás, como en el frontón, es contagioso. Y al final el que disfrutas eres tú. O sea, no es mejor salir de tu casa y cuando salgas te digan, hola, don Guillermo, ¿qué tal va? Adiós, Guillermo. Oye, ¿qué tal tu hijo? Bien. Que se vayan cerrando las contraventanas y te escupan. Quiere decir que crear un ambiente en general agradable es súper interesante para la comunidad que te rodea, pero sobre todo es súper interesante para ti, que vas a estar a gusto en esa comunidad que te rodea, ¿no? Luego, por tanto, la ternura creo que es fundamental, el humor creo que es fundamental y la modestia, que es al final la parte más importante de todo esto, creo que es fundamental. Cuando tú no te crees más listo que los demás, empiezas a escuchar. Y cuando empiezas a escuchar, hay gente que tú pensabas que eran tontos, o que eran incultos, o que no tenían ni idea de nada, y pones la oreja y dices, pero bueno, y empiezas a aprender cosas. Yo creo que la modestia es la puerta para escuchar, y escuchar es la puerta para aprender algo.
Pues nada, que seguimos en gracias, que una cura de humildad de esta, yo creo que conviene, tú que dominarás bien el inglés, coincidir alguna vez con este maravilloso Trump, da trompadas y esto, pero hombre, yo creo que habiendo nombrada como secretario de Educación a una que fue empresaria de lucha libre, yo creo que tiene una gran comprensión del mundo, digamos, de la educación, pero no, como decían aquellos, que tú lo sabes mejor que yo, hablaremos del gobierno, pero ahora tenemos que entrar en tierras del ombligo de la luna, desde México, Ciudad de México, o Veracruz tal vez. Don Roberto Ceballos, siempre tan amable, por favor, no podemos prescindir de la gran fraternal nación que es todo México, aquella Nueva España que tú siempre tratas con cariño. Dígame, don Roberto, si estás por ahí presente, ¿qué le podemos, digamos, sugerir a nuestro hermano Guillermo? Don Guillermo, muy buenos días desde la Ciudad de México. Don Javier, amigo, mi hermano, Chilton. Pero Rosma ya se quitó sin palabras. Ya nos quitó todas las... Ya los calificativos se los quedó todos. Ya no hay más que decir. Pero bueno, como hombre de Hollywood, como hispano, como la visión del sentimiento y la cuestión de emociones de las que hablas, solamente una pregunta muy importante. Obviamente Donald Trump ya toma una tarjeta de Nancy, va a haber preferido, pero con la visión de esa experiencia hispana, de esa visión del mundo, de los migrantes en la que has vivido, mi estimado y admirado Guillermo, ¿cuál va a ser esta tragedia? No lo he entendido demasiado bien. ¿Cuál va a ser la tragedia, preguntas, Roberto? ¿Cuál va a ser el final de la tragedia Trump? ¿En dónde va a terminar este holocausto? Bueno, mira, es una cuestión de tiempos. Yo creo que en este país, como en la mayoría de los países del mundo, supongo, hay más gente que quiere construir que destruir. Lo que pasa que ahora mismo en los que están jugando en la Champions, digamos, de los que tienen las decisiones, están más por destruir que por construir, ¿no? Eso no significa que los que tenemos un equipo ahora mismo en tercera división no podamos seguir metiendo goles y subir algún día a segunda división y estar algún día en la Champions y ganarla, ¿no? Es decir, quiero decir que la esperanza sigue ahí y estoy convencido, porque una de las cosas que hago en Estados Unidos es escribo libros infantiles para colegio. Tengo un libro que se llama Get to Know Bernardo de Galvez. En español, Conoce a Bernardo de Galvez, que es básicamente para decirles a los niños y las niñas de los colegios de Estados Unidos, estamos hablando de niños de 9, de 10, de 11 años, que los hispanos están en Estados Unidos y pertenecen a este país de pleno derecho y que son los primeros que llegaron. Es decir, y que han hecho muchas de las cosas importantes de este país, aunque no se les reconozca hoy, ¿no? Entonces, gracias a este librito que habla de la biografía o de la hazaña del que entonces era gobernador de la Luisiana, Bernardo de Galvez, y de la ayuda de todos los hispanos que hicieron, porque, claro, lo de Washington, maravilloso. Aquí se creen que lo hicieron ellos todo solo, pero claro, cuando Washington declara la independencia, no tienen ejército, no tienen dinero, no tienen nada de nada y necesitan que alguien les ayude. Y este señor, Bernardo de Galvez, con la ayuda de los hispanos, de los pobladores hispanos de América, estoy hablando de Honduras, de Nicaragua, de lo que hoy es Costa Rica, de El Salvador, de República Dominicana, de Cuba, de México, de Puerto Rico y del 2/3 del territorio actual de Estados Unidos, toda esa gente, entre otras cosas, le donaron al señor Washington el equivalente a $3.000 millones del día de hoy. Es decir, el dinero con el que pagaron a los soldados. Es decir, la famosa batalla de Yorktown, la última, la cabeza más conocida era la del rey Carlos III, que estaba en las monedas que tenían todos los soldados en los bolsillos con las que les habían pagado. Esos reales de A8 que se hacían en las cecas de México y en las cecas de Perú. Y como digo, salieron de los bolsillos de gente de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de Cuba, de Puerto Rico, de El Salvador, de República Dominicana y de Estados Unidos. Es decir, los hispanos de entonces, a los que se persigue hoy,
hace 250 años le salvaron el trasero al señor George Washington, ¿no? Bueno, pues cuando cuentas esta historia en los colegios, notas que los chavalines anglos hacen como, oye, pues no sabía nada, y los chavalines que se supone que son clase B, los hispanos hacen como y recuperan la autoestima, ¿no? Es súper importante contar esa historia, ¿no? Pero bueno, en esos colegios en los que voy yo y veo que los niños y las niñas, cada uno es de un color distinto, cada uno de una procedencia distinta. Aquí hay una mezcla y una variedad que es imparable, lo quiera o no quiera Donald Trump. Donald Trump quiere que este país sea otra vez blanco, que este país sea simplemente para los señores y blancos, que las mujeres en casa tengan hijos y los hombres blancos son los que decidan. Ahora dicen que la minoría y los que están perjudicados son los blancos, porque si eres hombre blanco ya no te hacen ni caso a nadie. No, lo que pasa es que si eres hombre blanco ahora tienes que competir también con señoras y tienes que competir con negros y tienes que competir con... Claro, es más difícil. No es que estés marginado. Querido Guillermo, solo que tú estás muy informado sobre la realidad y además tienes hijos y tienes doble nacionalidad, y, en fin, él acaba de estas órdenes ejecutivas que él firma con una firma bastante voluminosa y enorme, etcétera, hablando de, digamos, señalar el inglés, aunque la Constitución no lo reconoce con una cierta oficialidad, apartado de la web de la Casa Blanca, pues el español y el luso, el portugués, etcétera, ¿no? Que Brasil es un continente, como bien sabes. Y entonces yo pregunto, ¿hasta qué punto, si este señor sí que sabía, no hay muchos county, condados, etcétera, que podrían declarar por la mayoría de población que habla o de origen o lengua maternal hispana? ¿Hasta qué punto es posible reivindicar una, digamos, oficialidad también si lo hacen del inglés del español, teniendo en cuenta que nuestra Españita plural, pues ya me dirás que en Estados Unidos hablan el español o el castellano? Yo lo llamo hispano, sinceramente, Guillermo. Antes de pasar la palabra a nuestro director... No, pero déjame que termine con lo que decía. Sí, perdona, por favor, perdóname. Para responderle a Roberto, ¿no? Con lo que dices tú. Efectivamente, en ese camino íbamos. Hay universidades como la de Vassar en Nueva York, una universidad muy importante, que ya estaba metiendo el español, lo estaba sacando de la cátedra de lenguas extranjeras y lo estaba metiendo en la cátedra de lingüística. Es decir, se estudia español como se estudia inglés, se estudia la gramática, pero no se estudia como el alemán, que es una lengua extranjera. Se da por hecho que es una lengua local. En ese camino íbamos y estos lo han interrumpido todo, lo están echando para atrás todo, lo están destrozando todo. Entonces, ahora mismo, ¿cómo estamos? Pues con un nudo en el estómago y pasándolo fatal, porque este país, de hecho, hoy es una dictadura y vamos a ver si no se consuma y pasa algo, porque claro, digamos que la parte que no quiere que este país sea una dictadura están yendo a los tribunales van despacito y mientras los tribunales dicen, ay, pues usted no debería, pues ya se está cargando los tribunales. Entonces, vamos a ver a qué velocidad vamos y estamos en tiempos muy difíciles y no sé cuánto van a durar. Lo que sí digo es que viendo esos niños, viendo esa América de verdad que hoy no tiene palabra, que son otra cosa, esto no va a durar. Esto va a durar lo que dure y mientras el bicho tenga las garras encima, pero ese bicho tarde o temprano va a desaparecer. No sé si lo veremos nosotros, ojalá que sí, o lo verá la siguiente generación, pero yo soy optimista en el futuro de Estados Unidos, que va a renacer, quizás no como la primera potencia del mundo, pero ¿quién quiere ser la primera potencia, la segunda, la quinta? Yo creo que la gente lo que quiere es tener un país decente en el que poder disfrutar de tu familia, de tus amigos, irte a trabajar y a la vuelta si puedes jugar al ping-pong con alguien. Y ya está. Pues también quisiera decirte que además de esos vínculos que tú sientes de los hispanos, latinos dentro de Estados Unidos, no se me va a olvidar preguntarte que creo que la Unión Europea debe aprovechar el momento para unirse al mundo de América Latina, no solo el Mercosur y Latinoamérica, sino también lo que representa en Estados Unidos, y que Occidente tener unos vínculos más democráticos y solidarios, o si me apuras, sobre estos nuevos tiempos, están llamándolos cursimente, pero con cierta precisión disruptiva. Pero antes de esto, perdóname, porque ya te digo que eres un gran cronista de estos vínculos y de estos enlaces. Quisiera hablar con nuestro Gilson Carmini Dantas. Gilson Carmini, desde Paraguay o Brasil, seguro que está muy interesado como director en hacerte algunas preguntas o algunas sugerencias. Don Gilson, ¿puede usted comentar algo a Guillermo de algún tema que le interese en este momento? Claro Gilson. que sí, mi querido hermano. Un saludo para nuestro invitado, ¿no? Principalmente por el tiempo, ¿no? De estar aquí con nosotros y que se haga más veces, ¿no? Siempre aquí a las órdenes.
Bueno, antes de hacer una pregunta, quiero hablar del programa hoy, Enlace Sudamericano, que a partir de las 19 horas de Brasil, Argentina y Paraguay estaremos ahí con el Geraldo Fabián Milma, ¿no? Que es un político argentino, y también con Miguel Suárez Mesa, que es un empresario mexicano que exporta productos para el Medio Oriente y tiene muchísima información ahí para la gente que quiera emprender en ese ramo. Bueno, mi querido Guillermo, muchas gracias ahí, realmente fantástico todo que escuchamos, y como Romina detalló, una de las frases más importantes es aquella que no debemos juzgar el rótulo con el contenido de la embalaje, ¿no? Entonces ahí dejaste bien claro que nosotros debemos ser buena gente con todos, independiente que usted piense que te va a servir o no te va a servir, pero eso abre puertas y realmente fantástico eso de ahí. Me imagino que usted con mucha experiencia, cuántas puertas fue abierta por esa humildad y todo más. Entonces te felicito por eso y te hago una pregunta. ¿Cómo está hoy en día el tema periodístico en Estados Unidos con esa censura? Tú ves que a veces tú haces un determinado tipo de manifestación artística o hasta mesmo publicación y puede correr riesgo de ser hasta deportado. Entonces, ¿cómo usted ve que va a estar ese rumbo en los próximos años? Y también gostaría que usted nos hablase la parte comercial, cómo encontrar a las empresas y también digamos así, a productores que apoyan determinadas historias que usted quiere contar y muchas veces necesita el apoyo de los otros para poder llevarla para que todos conozcan. Entonces, esa es nuestra pregunta. Un fuerte abrazo para ti. Y aquí siempre a las órdenes. Quiero mandar un saludo antes para nuestro querido Jorge Sovich, que está ahí en Buenos Aires con nuestra Antonella Saracho, y muy pronto va a estar ahí en la Radio Mercosur, que es de la Cámara de Desarrollo de Microemprendedores de Argentina. Entonces, así un fuerte abrazo para todos ellos que están en sintonía de la Radio Mercosur. Muchas gracias. Pues gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy complicada, pero por centrarnos en Estados Unidos, me gustaría poner en contexto lo que ocurre aquí. Estados Unidos es muy diferente en el mundo periodístico a lo que yo conozco o conocía en Europa, ¿no? En Europa, vamos a centrarnos en España, hay, aunque es muy parecido en Francia o en Italia o en Alemania, hay grandes medios de comunicación que cubren las noticias nacionales, es decir, periódicos como el ABC o El País. Son periódicos que se pueden leer lo mismo en Galicia que en Tarragona, que en Soria, que en Sevilla. En Estados Unidos no existe una prensa nacional, es decir, el New York Times no es un periódico que vaya a leer nadie en Alabama, ni que le interese a nadie que viva en Wisconsin, ni que coja un tío de Los Ángeles. Cubre un área que es el Gran Nueva York, que sí, que puede entrar en algún estado de al lado como Connecticut y tal, o en New Jersey, pero que al final lo leen 4 millones de personas en un país de casi 400, ¿no? Entonces, ¿cómo se informaba Estados Unidos? Estados Unidos se informaba básicamente por la prensa local. Aquí cada pueblecito, aunque fuera un pueblecito enano de nada con 300 habitantes, tenían su gaceta informativa, ¿no? Y ahí cubrían las noticias que les importaban a los del pueblo o las noticias nacionales que les afectaban a los del pueblo. Entonces, la gente que en Estados Unidos vota mucho, muy frecuentemente y por muchos cargos distintos, no solamente son las elecciones generales a diputados, congresistas y a senadores o a presidente del gobierno, sino que aquí votas al juez, aquí votas al sheriff, aquí votas al director del colegio, aquí, es decir, hay tantas votaciones tan decisivas que se basaban en la información que tenía la gente, en esa prensa local que cubría lo que afectaba a su comunidad y por tanto pueden decir, pues voto a esta o voto a este porque creo que es mejor para mi comunidad. Cuando llega a Internet, se carga la prensa local, desaparece. Es decir, la prensa local empieza a cerrar, la gente se va a Internet y entonces hay una desinformación generalizada en Estados Unidos
porque, como digo, no hay medios nacionales que cubran esto. Lo que cubre de alguna manera de forma nacional, pero tampoco son las televisiones, y entonces lo que ocurre es que ese espacio que dejaron la prensa local vacío, lo ha ocupado las redes sociales, y lo han ocupado los youtubers y los influencers. En parte lo han ocupado ellos porque también, hay que decirlo, la prensa generalista de este país se estaba mirando demasiado el ombligo. Desde los años de Clinton, en que lo que les importaba a medios de comunicación como el Washington Post o el New York Times o el Chicago Tribune era codearse con Clinton más que informar a la gente de lo que pasaba, pues eso hizo también que se distanciara mucho la gente. Internet, más el mirarse el ombligo a la propia prensa y pensar que eran muy guapos y que la noticia eran ellos en lugar de lo que estaba pasando, ha hecho que la gente se haya ido a buscar a otros sitios, y en otros sitios no sabes quiénes hay. Hay una gente que grita mucho, que dice cosas que no sabes quiénes son, pero de los que ahora mismo la gente se fía, ¿no? Y entonces la información de este país está en manos de propagandistas, la mayoría con teorías revolucionarias, teorías de la conspiración alucinantes, y muchos de ellos cercanos a la extrema derecha, que es como decir cercanos al egoísmo, ¿no? Cada uno barre para su casa, ¿no? Entonces la gran diferencia entre, digamos, por generalizarlo aquí, la oferta moderada del we the people, nosotros la gente, es la oferta de la extrema derecha, que es yo, para mí, conmigo. Entonces, bueno, en eso estamos. Entonces ahora mismo, primero, es muy difícil estar en un medio de comunicación que le llegue a la gente, pues la gente está en social media, en las redes sociales, y encima, como es tan difícil económicamente para los medios de comunicación volver a conseguir o ganarse esa confianza que perdieron ellos mismos por mirarse el ombligo, o que han perdido porque la gente está en otras cosas, pues con el miedo de Trump, porque Trump lo que es pura mafia, está metiendo el miedo a la gente. Con el miedo de Trump no se atreven a contar historias. Entonces ahora es muy difícil contar historias o hablar como estamos hablando aquí en un medio de comunicación generalista, en un medio de comunicación grande, es decir, en una televisión como la CNN es muy difícil que te dejen decir lo que estamos diciendo hoy aquí. En un periódico como el Washington Post es muy difícil que te dejen decir lo que está diciendo aquí. Y las redes sociales están copadas por gente que no vive, es decir, cuando tú quieres ser honradamente informar a la gente, tienes muchas preguntas que hacerte, porque la realidad es muy complicada. Las redes sociales están llenas de gente que tienen soluciones rápidas y que tienen la respuesta para todo, y hay que poner en duda a esa gente, pero al final, en un mundo desesperado en el que estamos ahora mismo, en un mundo en el que la gente dice qué será de mi futuro con el calentamiento global, qué será de mis hijos con los robots, qué será de nosotros con ese desorden que hay en el mundo, las respuestas rápidas son las que más fáciles son de pinchar y son las que a la gente accede, ¿no? Entonces, luchar contra esas respuestas rápidas, luchar contra esas redes sociales donde los que informan son gente que tienen intenciones ocultas a la hora de contarte las cosas, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, no sé cuál es la solución, pero la solución es seguir contando historias con seriedad, contando historias con honradez, y confiar en que la gente poco a poco vaya buscando lugares, ¿no?, de descanso, lugares de confianza, porque aquí hemos perdido todo la confianza en todos. Entonces lo que hay que hacer es recuperarla, y la única manera de recuperarla es contando las cosas como son, y tarde o temprano la gente se irá dando cuenta. Y aún nos queda la esperanza de gente como tú, querido Guillermo. Y antes de que Roberto me permite, don Roberto, salvo que tenga urgencia o si puede permanecer un poquito, quisiera que nuestro hermano Hernán Sabater de Argentina hablar antes que usted un segundito. ¿Me permite, don Roberto? Un segundito, ¿no? Venga, pues avanti don Hernán Sabater, que está también con nietos. Don Hernán, dígame, don Hernán, por favor. Muy buenas tardes, Guillermo. Un placer poder estar hablando contigo, con vos, como decimos acá en Argentina. Un fuerte saludo desde Buenos Aires. Desde tu experiencia viviendo en Estados Unidos y tus múltiples trabajos de terreno, ¿qué mirada te parece justa, comprometida y todavía ausente en los medios? Y otra pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo contar América Latina sin caer en tópicos ni en paternalismo europeo? Pues ya ve, mirad vuestra... Venga. No, empiezo por el final y enlazo con algún comentario que hemos hecho aquí antes, y decía Javier, por ejemplo, que
que es una oportunidad ahora mismo para Europa a través de España para reencontrarse con América Latina y creo que sería fundamental. El gran problema que tenemos en España con América Latina y que todavía no hemos aprendido, creo que por viajar poco los españoles a América Latina, es que no hemos perdido la arrogancia, ¿no? Es decir, todavía creo que hay muchos compatriotas que piensan que son superiores a los seres humanos que habitan la América hispana, ¿no? Y eso lo compruebo en Estados Unidos con gran tristeza una vez y otra vez, y lo vuelvo a comprobar, ¿no? De empresas españolas o españoles que vienen aquí a emprender negocios a Estados Unidos y que no se fían, no les interesa crear vínculos con gente que lleva aquí 250 años, ¿no? Que son hoy, o tienen hoy pasaporte de Guatemala, o de México, o de Honduras, o de Nicaragua, o de Argentina. La realidad es que a los hispanos de Estados Unidos nos une muchísimo más de lo que nos separa, ¿no? Es decir, desde cosas profundas hasta la manera en que tenemos de disfrutar de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en las fiestas, los anglos se van siempre sin decir adiós y los hispanos decimos adiós 50 veces y nunca nos vamos, ¿no? Los hispanos en las fiestas llegamos cuando llegamos y nos vamos cuando nos vamos. Aquí los anglos te ponen fecha de caducidad. Ven a mi cumpleaños de 5 a 7 y media. Y a las 7 ya está la gente bebiendo una botellita de agua para licuar un poco el vino y que no le pongan una multa cuando conducen el coche. Y ya se van a las 7 y media en punto, ya cogen el abrigo y se marchan, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, independientemente de esta tontería que he mencionado yo, pero hay muchas cosas profundas en la manera que tenemos de entender la vida que podrían unir a los hispanos. Sin embargo, estamos aquí peleados porque los de Guatemala no quieren hablar con los de México, los españoles se creen más listos que ninguno y nadie los aguanta, y viceversa, ¿no? Yo creo que si España pusiera sobre la mesa la modestia, es decir, hay una historia que es indiscutible, y es que gente que hablaba español y con una manera de entender la vida se vinieron a América, y el resultado hoy de la América hispana es la mezcla de esa gente con las comunidades indígenas, y es una riqueza bestial que deberíamos aprovechar entre todos, ¿no? Y tenemos muchas maneras de entendernos, pero para entenderse con la gente y para que las cosas funcionen hay que mirar a la gente a los ojos y a la misma altura y a la misma distancia, y no mirar desde arriba para abajo ni decir a la gente lo que tiene que hacer, sino también a veces escuchar y aprender qué es lo que hay que hacer de gente que tiene más experiencia que tú en ese campo. Entonces, bueno, yo creo que si el español consigue perder la arrogancia y escuchar a todo lo que tiene que aportar Hispanoamérica, porque esto es un viaje de ida y vuelta, no es un viaje solo de ida, de mira chico, esto es así, sino de o sea, vas a América pero vuelves, ¿no? Y detrás el tomate y haces el gazpacho. O sea, que quiero decir que nosotros en España, si empezamos a mirar qué le debemos a América, empezando por la receta del gazpacho, que si no existiera México nos hubiéramos quedado con las ganas, y empezando por la receta de la tortilla de patatas, que si no existiera Perú nos hubiéramos quedado también con las ganas. Habría que mirar muchas cosas en la arquitectura, en la manera de vestir, en la música, en la manera de gestionar problemas que hemos aprendido de allí, ¿no? Y que deberíamos empezar a reconocerlo ya, ¿no? Entonces creo que lo que hace falta aquí es primero una modestia de España para mirar a los ojos y a la misma altura a la gente de Hispanoamérica, que estarían deseando de negociar y, ¿por qué no?, de tener esa relación también a través de España con Europa, que es un sitio enriquecedor y maravilloso. Pero bueno, creo que hay que tener voluntad y no insistir en lo español, sino insistir en lo hispano, que hace 250 años era lo mismo, pero hoy no, porque a la historia han pasado cosas. Pues bueno, pues ¿qué más da si es español, si es hispano? Es gente que hablamos un mismo idioma y que tenemos muy parecida manera de entender la vida, ¿no? Y que podemos entre todos formar un grupo, un gordo y fuerte, para defender unos derechos y unos principios y una ética en la que creemos todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad maravillosa. Creo que lo que más la impide es la falta de modestia, sobre todo del español. Pero bueno, yo creo que también el español, que ha estado muy aislado tristemente por los 40 años de dictadura con Franco y muy acomplejado, empieza a salir fuera, empieza a ver que ni somos tan pequeñitos como creíamos, ni somos tan listos como pretendemos, y que se puede empezar otra vez a dialogar con la gente de fuera de igual a igual y hacer equipo
porque yo creo que al final las cosas se ganan en equipo. Las carreras en solitario, aparte de que son muy difíciles, no tienen sentido, son muy aburridas, ¿no? Lo bueno de un amanecer no es verlo tú solo, es verlo con alguien que quieres a tu lado para poder compartirlo. Oye, don Roberto, me parece que usted quería esto, es una, como él dijo, un diálogo, una charla, una conversa, que dicen ustedes, una plática. Don Roberto, desde México, me parece que usted está levantando la manita virtual. ¿Estoy equivocado yo? Es que como hay varios aquí... No, adelante, breve, porque estoy realmente emocionado. Guillermo, no conocía tu obra, realmente no te conocemos en México, por lo menos en el círculo que yo me muevo. ¡Órale, mi cuate, don... Es impresionante todo lo que me estás diciendo, es una verdad de la visión de los vencidos que hoy tienen voz. Aquí hay un gran hermano que escribe... Anda regular de cobertura, querido Roberto. Fíjate más la posición. Para platicar, mira a ver que no estamos bien de cobertura. Mira a ver, Roberto. Bueno. Bueno, un abrazo y los dejo. Espero tener el gusto de conocerte pronto, Guillermo. Pásanos tu obra y le vamos a dar difusión. Ok, gracias. Igualmente. Pues Guillermo ya sabe que tienen un lanzamiento cultural, turístico en México, cercano a grupos de promoción cultural y turística de la zona desde Cancún a Veracruz, ¿sabes? Y claro que sí, que creo que tú eres un gran puente entre Estados Unidos y España y Españita y la Unión Europea. Sé que ahora tenemos, como tú señalas, con buen criterio, la modestia de aprovechar esta oportunidad porque tenemos una manera de entender la vida. Tus palabras son maravillosas, Guillermo. Yo antes de que tú digas lo que te parece más adecuado para que tus palabras resuenen en este Mercosur, en América del Sur, y unamos esos ámbitos iberoamericanos del norte, como tú dices que Gálvez también tuvo mucho que ver, y nuestro origen hispano de los Estados Unidos es tan importante como cualquier otro. En principio, te rogaría que comentaras lo que fuera útil y que nuestros oyentes, escuchantes, pudieran estar entusiasmados con gente como tú, que creo que ha construido no solo un puente de amistad entre Estados Unidos y España y Europa. Creo que vas a trascender y estás trascendiendo con tu Marcelo ecuatoriano y con tu hermano Javier y la cultura de tus hermanos, entre otros Alberto, la cultura que habla español, pero que también debemos de tender puentes a los nuestros hermanos lusos, que tienen un 80-90% de cultura transponible. Creo que te necesitamos hoy más que nunca. Dirígenos o guíanos, como diría aquel, y no nos apartes de tu camino. Contamos siempre contigo y intentaremos que tus crónicas tengan reflejo en este Mercosur que ya está creciendo y otros pactos andinos, etc. Dime, querido Guillermo, algo a nuestros oyentes, a nuestra gente, que nos entusiasma, repito. Creo que nadie mejor que tú, con esa humanidad sincera y esa sonrisa, esa ironía y esa brillantez, seguro que puedes guiarnos. Y luego, pues despido el programa con algunas citas tuyas. Dime, Guillermo, y muy orgulloso de contar contigo en este enlace iberoamericano de Prensa Mercosur. Nada, te doy las gracias por haber tenido la oportunidad de estar en este programa y sobre todo de escuchar voces, ¿no?, de gente en lugares tan dispares, ¿no?, y tan apetecibles de visitar, ¿no? Y diría a la gente que no pierda nunca la curiosidad, ¿no? Que no pierda nunca la curiosidad por aprender, que es que la ventaja que tiene este mundo es que es tan grande y hay tantas cosas y tantos idiomas y tantos países y tantos quesos distintos para probar que se puede aprender siempre algo, ¿no? Hoy, yo mientras Roberto probaba sonido, le he escuchado decir desde Veracruz, desde la verdadera cruz, y he dicho, anda, y de repente he aprendido que, mira, la Veracruz se llama así porque es la cruz vera, la verdadera, ¿no? Se me ha quedado ahí, y voy a ir a cuando termine el programa a visitar Google y ver cuál es la procedencia del nombre, ¿no? Pero que siempre hay cosas que en las conversaciones con la gente
que no tienes que ir a una academia de nada ni a estudiar nada para aprender, ¿no? Y el truco está, como digo, y ojalá que yo estuviera contagiado, porque yo peco de lo contrario, pero el truco está en escuchar, ¿no? Y sobre todo en escuchar a la gente que menos te pensabas que tenías que escuchar. Es decir, que donde se aprenden cosas y donde, pero ya no aprender de mira que Veracruz es la Veracruz. No, sino de historias, de aventuras, de meterte, o sea, si escuchando a la gente, de repente te ves que estás de vacaciones en un sitio que no pensabas que ibas a ir en tu vida. O de repente estás merendando en una casa que no pensabas que ibas a entrar en tu vida. O de repente estás escuchando un idioma que no pensabas que ibas a entender en tu vida. Entonces quiero decir que la vida nos puede llevar a tantos sitios, porque hay tantos sitios que si estamos con la curiosidad abierta, con la modestia puesta y con disposición de aprender cosas, la verdad es que la vida es maravillosa y la vida te lleva a anécdotas y a situaciones inesperadas, pero tienes que estar dispuesto a ello, nada más que eso. No tienes que hacer grandes cosas más que estar dispuesto a eso. Y en la peluquería, escuchando a la señora que está al lado, de repente igual te encuentras en una aventura que no te hubieras imaginado nunca. Mucho más que planeando un viaje de $7 millones alrededor del mundo. Oye, perdóname, yo sé que estamos hablando para nuestra fraternal comunidad iberoamericana, pero claro, no hablamos del taco, ese taco que tú fue la única crónica, ni de los wokes, ni de los magas, tal vez ni resulte interesante, y en fin, una pincelada, porque, bueno, aunque no quisiera yo meterme en camisa de 11 varas, ni a ti tampoco, pero me hizo gracia eso de los tacos y de todo este mundo, llamémosle, en el cual pues veo que está haciendo un daño incluso a importantes universidades, o esto que te comenté a ti de los premios o de las becas. All right. ¿Quieres dar una pincelada, digamos, porque también hay un iberoamericanismo de los Estados Unidos de América, que hay más América y estados que esos? ¿Puedes dar alguna pincelada? Porque sé que, bueno, siempre tienes una acerada y sutil opinión que nos ilumina, si te apetece. Si no, despedimos en plan amigos y tampoco digo nada. Es que lo de taco, como es muy mexicano, ¿verdad? Sí, bueno, lo bueno de esta historia es que por fin al bully número uno, a Trump, que tiene por costumbre insultar a la gente, sacarle motes, despreciarles, le han encontrado uno que le molesta, que le chincha profundamente, que es el de taco, ¿no? TACO son las siglas, es el acrónimo de Trump Always Chickens Out, que significa que Trump siempre se acobarda, y se lo han puesto por la política de los aranceles, ¿no? 50 veces 50 ha dado marcha atrás. Con arrancada de caballo y frenada de burro, anuncia que va a poner unos aranceles que no son cuestionables del 45% a Vietnam, y con parada de burro 2 semanas después, porque la realidad y la bolsa se cae y el dólar baja y la realidad apremia y las repisas de los Target o de los Home Depot de aquí no llegan los materiales para que la gente compre o suben los precios, pues se echa para atrás, ¿no? Entonces da esa imagen de hombre fuerte, pero al final always chickens out, siempre se acobarda y pega esa parada de burro, ¿no? Entonces le llaman taco y a él le molesta profundamente. Pero los tacos, querido Guillermo, los tacos también se comen muy mucho, que diría que él muy mucho en Estados Unidos. El taco es una comida. Yo creo que después de la... como va, es que la gracia aquí está, es que encima, como va contra los hispanos, y como, claro, aquí la mayoría del mundo hispano es mexicano, la mayoría, o sea, aquí celebramos el 5 de mayo, recordando a Puebla y a Veracruz, pero o sea, el 5 de mayo aquí la gente se cree que es la fiesta nacional de Estados Unidos, y la gente se cree que el día de la independencia de México es el 5 de mayo, cuando realmente es el día que los de Puebla ganaron a los franceses temporalmente, porque luego Napoleón III les invadió enseguida. Pero bueno, que una fiesta de gente de Puebla, que son los que vinieron en gran cantidad a este país, se ha convertido aquí en el símbolo creen que de la fiesta de independencia de México, que no lo es, pero segundo, de la fiesta de toda la hispanidad. Y ese día, el 5 de mayo, aquí todo quisque, el que hace, se toma una cervecita bien fría y come tacos. Es decir, el taco es parte de la cultura de Estados Unidos, obviamente, y es símbolo de la hispanidad que hoy persigue Trump en Estados Unidos.
Entonces la ironía está en primero que le digan que es un cobarde, que le molesta profundamente porque él va de hombre fuerte, pero como todos los cobardes, va de hombre fuerte con los débiles y cuando se le pone uno más fuerte que el delante se atraganta. Bueno, pues le molesta el taco porque viene lo de chickens out, lo de que se acobarda, pero le jode profundamente el taco porque le ponen al nivel de la hispanidad que él persigue. Querido Guillermo, dejando torpes al lado, que tú siempre has tenido de verdad te lo digo, una proyección con simpatía y humanismo, y tenéis la fundación también Goma Espuma de solidaridad. Yo quisiera que no habláramos de estos señores de, digamos, como tú dices muy bien, de arrancada de caballo y parada de, bueno, no sé, de bruto, ¿no? Algunas palabras aquí que no quise. Gañán, tal vez. Gañán es una palabra que sabemos muy bien con la fineza que nos caracteriza en España a veces definir. Pero en cualquier caso, leer algún ensayo dudo que se haya hecho y tenemos que tender puentes. Por lo tanto, ¿qué podías decir a esta Unión Europea que, ya que no puede mirar a otros sitios, en fin, de dictaduras medio asiáticas y demás, que miráramos más los europeos? Ya sabes que se ha firmado el Tratado de Unión Europea-Mercosur y otro unilateral con México y otro con Chile, en fin, que nos uniera desde esta orillita a la otra, que es lo que se trata, y también, por supuesto, desde el ámbito del norte, que no deja de ser para mí iberoamericanista, porque tiene muchísimo hispano allá adentro. ¿Qué podríamos decir como propuesta de futuro, visión de futuro ante los retos tecnológicos y de toda índole, de esta que tú definiste como grandísima cultura de cientos de millones de personas que lo hablan? Algo que seguro que nos guía tus labios. Bueno, mira, creo que hay una pelea entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida, digamos. O sea, quiero decir, Estados Unidos hoy es una opción que la gente mira como un lugar para trabajar y progresar y ganar mucha pasta, pero realmente es un sitio como para vivir. Es decir, yo muchas veces pienso en toda la inmigración que viene dejándose la vida para buscar un mundo mejor, pero al final salen de casa a trabajar a las 7 de la mañana y vuelven a las 8 de la noche destrozados y se acuestan, se pegan una ducha al día siguiente y salen y esa es la vida que te ofrece Estados Unidos. Es decir, mientras que tristemente la vida de los lugares que han dejado es una vida maravillosa, donde a lo mejor tienes tu familia cercana, donde tienes tu lugar que vas con tus amigos a disfrutar, donde la comida no es una cosa aditiva que la hacen con tanta azúcar para que no tenga más remedio que volver al día siguiente a comértela, aunque sea comida de perro, sino que la comida en los sitios que han dejado es una comida que da gusto y que se hace de manera cooperativa ante la gente y con elementos que has cultivado tú mismo. Quiero decir, que el estilo de vida que ofrece la gente que habla español está comprado en el mundo entero. Es decir, ahora mismo España no puede más de turismo, es decir, rebosa por los lados. ¿Y por qué es? Porque quieren esa comida, porque quieren esa simpatía de la gente, la gente no quiere ir a un bar y con una luz tenue y estar bebiendo whisky como sin probar nada y rodeado de alcohólicos, sino que quieres ir a un bar y pedirte un whisky si te gusta o una cerveza y que tu hijo pueda correr con una Fanta de naranja alrededor mientras se toma una tortilla. Es decir, la vida. Somos gente que disfrutamos de la vida. Y ese disfrutar de la vida no es lo contrario, como es el estereotipo del vago, no es la siesta nada más, no es lo contrario de trabajar. No es que unos estamos disfrutando en el bar y tomando tortilla patatas y los otros trabajan como perros. No, se puede trabajar, se puede rendir, se puede tener tecnología punta como la tienen países de Hispanoamérica y como la tiene también España, y se puede tener un tipo de vida agradable y decente. Entonces, yo creo que la ayuda de Europa puede hacer que y con la mezcla de Hispanoamérica puede hacer que ese estilo de vida que no queremos perder y que no debemos de perder se pueda juntar con la tecnología, con la eficiencia, con el trabajo que tienen otra gente que se ha preocupado más de eso, como a lo mejor los alemanes o los ingleses o los del norte, que como hace tanto frío están todo el día ahí inventando. Entonces, quiero decir que creo que la mezcla explosiva, como he dicho antes, que disfrutar y aprender es una maravilla, creo que el tener una calidad de vida fundamental es tan importante o más que tener un trabajo bueno.
Yo si pudiera trabajar en Estados Unidos, cerrar la puerta y estar en España, lo firmaba ya mismo. Pero claro, el problema de trabajar en Estados Unidos es que cuando abres la puerta y sales, estás en Estados Unidos. Y no hay vida. Y no hay vida. Ni hay sitios para comer bien. Es un horror. Este país es una maravilla, pero lo recorres en coche y es que no hay un solo sitio donde te puedas parar y decir, oye, qué gusto de comida, qué tranquilidad y a buen precio. No, es que no existe. Es que comes comida para perro o no comes nada. Entonces, o eres millonario y te vas al restaurante de 45 estrellas Michelin que no hay 10 que lo pague. Entonces, ese tipo de vida no la queremos. Queremos la nuestra. ¿Cómo hacemos? Pues vamos a introducir la tecnología y vamos a introducir el progreso, pero sin perder ese tipo de vida. Eso es lo que puede ofrecer, el mundo hispano, pero tenemos que ofrecerlo juntos. Separados es difícil. Yo creo que si Europa entiende América y América hispana se entiende con Europa, estamos camino de ofrecer eso que muchas veces yo veo en la gente que viene de Argentina, de Nicaragua, de Colombia, de España, de México a este país y dice, joder, es que tengo que decidir entre vivir bien en mi país, o sea, tener una vida agradable en mi país o ganar dinero en este, porque en mi país no gano dinero y aquí no tengo vida. Bueno, si conseguimos ganar dinero teniendo vida, eso sería una maravilla. Yo creo que la Unión Europea puede ayudar a Hispanoamérica en eso y Hispanoamérica puede ayudar a la Unión Europea también tener vida, porque los alemanes no tienen vida. Entonces, a lo mejor si se la contagiamos, pues también le viene bien. Pues gracias, Guillermo. Tú serás el ejemplo de nuestra calidad de vida y nuestra eficiencia. Yo quisiera citar algunas palabras que tú dijiste en diversos momentos, como que lo que te mueve no es un contar historias, sino historias que humanicen el mundo, aunque sea desde una gasolinera de Arkansas o un bar en Harlem. También dijiste que hay veces que cuando la vida aprieta lo que hay que hacer es abrir bien los ojos, mirar alrededor y reírse un poco, porque a veces el humor es la única forma de entender lo que no tiene sentido. Y tú dijiste también que fundamentalmente lo que más echas de menos de la radio es el vínculo íntimo con tus oyentes. Que era como si hablases a un solo amigo, pero miles te escuchaban, hoy miles te están escuchando y oyendo, y sinceramente es un honor y cuentas con toda nuestra amistad y colaboración. Hoy despedimos esta charla aún resonando el eco de tus palabras maravillosas, Guillermo Fesser, con 2 S, y es un cronista del humanismo, invisible pero sembrador de sonrisas, como aquel amigo invisible que tiende puentes entre estos dos mundos, que a veces parece que vivimos de espaldas o nos creemos ajenos, pero que siempre estuvimos entrelazados, América Latina, Estados Unidos y España y Europa, este mundo que se llama Occidente, pero sobre todo él es un enorme ciudadano de la patria iberohablante. Sinceramente nos habla de humanidad, de humor, de modestia, nos habla también de, sobre todo, que debemos de tender a unir calidad de vida, vida en familia como la que él vivió, con, trabajo, economía productiva, y eso es lo que debemos de intentar, porque así como ha sido un faro, y lo estoy leyendo, para mí un faro cálido que siempre ilumina lo cotidiano con dignidad, con inteligencia y sobre todo con humor. Coima, qué frase me ha salido. Y no es inteligencia artificial, porque, querida audiencia, no me da tiempo a decir que en estos tiempos de fragmentación, lo iberoamericano, que une la hispanidad con el uso, que son culturas, como él dice, complementarias y que están también enraizadas con la anglosajón, esto que llamamos Occidente, debe de sentir esa unidad y sobre todo la enorme fuerza que gente como tú, Guillermo, que desde la otra orilla, con tu lengua hispanohablante, nos unes en la memoria de Gálvez y en el futuro compartido de tu calidad de vida. Pero fíjate una cosa, déjame decirte un apunte pequeñito antes de irme. Cuando yo hablo de lo que puede aportar Hispanoamérica a Europa, porque no es solo lo que aporta Europa a Hispanoamérica, lo que puede aportar Hispanoamérica a Europa, no simplemente hablo de lo que viene por culpa de que los españoles fueron allí de excursión hace 500 años. Es que hablo también de la parte indígena tan bestial de Hispanoamérica. O sea, ahora mismo resulta que el hombre blanco ha descubierto que reciclar es bueno. ¿Hace cuántos años que reciclaban las culturas indígenas? Pero como eran ellos, le decíamos, no, vamos a contaminar. Hasta que nos hemos dado cuenta nosotros solos, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que los indígenas de América decían que había que respetar la naturaleza?
Nosotros, no, vamos a talar los árboles y tal, hasta que nos hemos dado cuenta nosotros mismos. Bueno, pues ahora que nos hemos dado cuenta, que por lo menos tengamos la dignidad y la decencia de no querer tener también nosotros el derecho de autor y el copyright de eso, que eso lo inventaron otros. Y esas culturas indígenas que tienen tanto que aportar en la discusión que estamos ahora mismo, especialmente cuando el calentamiento global es un problema de todos, eso es una necesidad y una maravilla el poder contar con ellos. Y a Europa le vendría, pero muy bien. Pues con la música de fondo, como no sé si oís, pero del milagro de Pinto, de A lo loco se vive mejor. Yo quisiera seguir enlazando estas orillitas de tu mano. Seguimos soñando con Guillermo Fesser, qué maravilla. Un maestro para mí, sinceramente lo digo. Y con esa modestia que él tiene, le ruego que siga apostando por lo que siempre hizo y que nos incorpore a su sabiduría, sin duda su humanidad. Muchísimas gracias, querido Guillermo Fesser. No sabes lo que te agradezco, y susurrándote con poca gracia, pero con mucho respeto, estamos a la orden, que dirían en México, don Guillermo. Muchas gracias y hasta pronto. Y no sabes lo que me has guiado, porque yo soy un chico bastante serio y aburrido, y mis mejores sonrisas han sido en las noches que estudiaba Derecho escuchando tus programas. Y se nos olvidan tus personajes. Un abrazo, hasta siempre, meu gente, hasta siempre nuestra gente, hasta luego, hasta la próxima, director. Un abrazo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay. 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.